en el epicentro de un México que se resquebrajaba entre las crisis económicas de los 80s y las intrigas palaciegas de los Pinos, se gestaba una tragedia que no aparecía en los libros de historia, pero que marcaría el destino de una de las actrices más icónicas de la época y el corazón del hombre más poderoso del país. Me refiero a Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente de la Revolución Moral. Guardaba tras su semblante imperturbable y sus anteojos de tecnócrata una furia volcánica que amenazaba con consumir a cualquiera que se interpusiera en su concepto de honor familiar, pero sobre todo de moral. Es decir, él generó una campaña en contra de los homosexuales y las lesbianas que costaría vidas. Y aquí es donde esta historia cobra vida. Por curioso o raro que parezca, Sonia Furió se relacionó con un familiar directo de este presidente y la contagiaría de SIDA. Sin más, ¡comenzamos! El drama. El drama comenzó en los salones privados de la alta sociedad, donde la política y la farándula se mezclaban en un baile peligroso de influencias y secretos. La sobrina favorita del presidente, una joven muy bella y linaje la convertía en la joya de la corona de la familia. Cruzó su camino con Sonia Furió, Sony, la musa de ojos magnéticos y una elegancia que desafiaba el paso del tiempo. Era una mujer madura que vivía bajo sus propias reglas, ajena a los protocolos asfixiantes del poder presidencial. Sin embargo, en un giro del destino que nadie pudo prever, un vínculo estrecho entre ambas se convirtió en el vehículo de una sentencia de muerte silenciosa. Cuando los primeros síntomas de una enfermedad entonces desconocida y aterrorizante empezaron a manifestarse en la joven, el mundo del presidente se colapsó. El diagnóstico de un susurro de muerte en los pasillos de la residencia oficial. SIDA. En 1985, esa palabra no solo significaba una condena física, sino una aniquilación social absoluta. De la Madrid, obsesionado con la imagen de perfección de su mandato, vio cómo la desgracia tocaba su sangre más cercana. La investigación de sus servicios de inteligencia, liderada por hombres que no conocían la piedad, señaló directamente a Sonia Furió como la responsable de haber introducido el virus en el círculo íntimo de la familia presidencial a través de una cadena de contagios que el mandatario consideró una afrenta personal imperdonable. La venganza no fue inmediata, fue una asfixia lenta. De la Madrid utilizó todo el peso del Estado para borrar a Sonia Furió del mapa público. No hubo decretos, solo llamadas telefónicas a medianoche a los dueños de las grandes cadenas de televisión y a los directores de cine más influyentes. De la noche a la mañana, el nombre de Sonia se volvió radioactivo. Los contratos se esfumaban, las invitaciones a los eventos de la élite se cancelaban sin explicación, y sus amigos más cercanos, temerosos de la ira presidencial, le daban la espalda en las calles de la zona rosa. Sonia pasó de ser la reina de la pantalla a una paria que caminaba por una ciudad que empezaba a olvidar por orden superior. Pero el odio del presidente no se saciaba en el ostracismo. Cada vez que visitaba a su sobrina en la penumbra, en una clínica privada, viendo cómo la vitalidad de la joven se drenaba día con día, su resolución de acabar con Sonia se fortalecía. El aparato de seguridad del Estado comenzó a estrechar el cerco. Sonia era vigilada a las 24 horas. Sus teléfonos estaban intervenidos y cada persona que intentaba ayudarla era intimidada. La actriz literalmente estaba sentenciada a muerte, consciente de que estaba siendo cazada por un cazador invisible pero omnipresente. Empezó un periplo de supervivencia.
Se refugiaba en departamentos anónimos, cambiaba de apariencia y aprendía a vivir en las sombras de una capital que antes le pertenecía. El clímax de esta persecución ocurrió en el último tramo del sexenio. Lamentablemente, se le había cruzado a Miguel de la Madrid los sismos, la explosión de San Juanico y su término de mandato. Evidentemente que eso le generó una frustración significativa, pues él tenía intenciones de quitarle la vida. La orden de eliminación física estaba sobre la mesa esperando el momento en que el escándalo pudiera ser contenido. Sin embargo, la política mexicana de finales de los 80 era un polvorín. La fractura interna del partido oficial, la emergencia de la oposición y la preparación de la sucesión presidencial empezaron a absorber cada minuto del tiempo del mandatario. Mientras tanto, Sonia Furió, en un acto de resistencia desesperada, logró mantenerse un paso adelante. Utilizó sus antiguos contactos en el cuerpo diplomático y entre intelectuales que no se doblegaban ante el régimen para crear una red de protección que, aunque pareciera, la mantenían con vida. Ella sabía que su única salvación era el calendario. Cada día que pasaba era un día menos de poder absoluto para el hombre que quería verla muerta. La tensión era insoportable. Mientras la sobrina agonizaba en un lecho de sábanas blancas, Sonia luchaba por respirar en la clandestinidad de un México que se transformaba a golpes de crisis. Finalmente llegó el 1 de diciembre de 1988. El cambio de la banda presidencial fue el sonido de la libertad para la actriz. En el momento en que de la Madrid dejó de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia, la prioridad de perseguir a una actriz desapareció de la agenda estatal. El nuevo gobierno tenía incendios mucho más grandes que apagar y no tenía intereses de heredar las vendetas personales de un presidente saliente que ya no podía dar órdenes. Sonia Furió emergió de las sombras, quebrada económicamente y marcada por el trauma de haber sido la presa del hombre más poderoso del país, pero seguía viva. Sin embargo, como tenía la enfermedad, evidentemente que poco a poco su salud se fue consumiendo, a grado tal que tuvo que suplicar por medicamentos para que le salvaran la vida. Sonia se salvó porque el tiempo del poder es finito, mientras que el instinto de supervivencia era eterno. Lamentablemente, Sonia Furió solo ganaría 8 años de vida más, pues la enfermedad y situaciones de corrupción médica la llevaron a perder la vida de manera espantosa. Se sabe que aún la mano del entonces presidente Miguel de la Madrid llegó a afectarla de manera indirecta. Se sabe que esta situación le dio la vuelta al mundo. Incluso se supo que en España se habría generado un escándalo por este tipo de temas. Lamentablemente, no es la única historia que circunda la farándula. Existen muchos testimonios de actores y actrices que han contagiado a personas involucradas en la política. Sin embargo, precisamente por la laicitud de la información, esto se tiene lapidado. Muchas gracias y hasta la próxima.